Pues bueno, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero leerles en el libro de Ezequiel. Ezequiel está después de los Salmos, Isaías, un poquito más adelante. En el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y quiero leerles los primeros 10 versículos de ese pasaje. Allí dice: el valle de los huesos secos, pero yo he titulado este mensaje Obediencia Extrema. Obediencia Extrema es el título, el tema. Y dice así en el libro de Ezequiel, capítulo 37, el versículo 1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Amén. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por esta tarde, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Y porque declaro, Padre eterno, que tú preparas la mente y los corazones para recibir lo que tú tienes agendado para esta tarde. Declarando, Señor, que solamente tú eres merecedor de llevarte toda la gloria y toda la honra. Padre, y que aquí hay un pueblo receptivo para que escuchen tu voz, Señor, no la voz de un hombre en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando miro a Ezequiel, es un profeta mayor en el Antiguo Testamento, y él recibe esta revelación de parte de Dios en un momento por el que la nación de Israel estaba pasando unas situaciones muy fuertes. Ahora usted dirá: ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Qué tiene que ver Ezequiel? ¿Qué tienen que ver estos huesos conmigo? Pues todos sabemos que los huesos constituyen la estructura del interior del cuerpo. Pero en la Biblia se les usa metafóricamente para representar a una persona misma con relación a sus sentimientos y emociones más profundas. Miré en la palabra del Señor muchísimos versículos que nombraban los huesos. Y quiero hablarles de algunos de ellos como unas referencias bíblicas. Dice Job 4:14: los huesos de una persona atemorizada están llenos de pavor. Dice el Proverbios 3:8: el temor de Jehová es un refrigerio a los huesos. Dice Proverbios 15:30: y la buena nueva conforta los huesos. Dice Proverbios 16:24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dice que es medicina para los huesos cuando hablamos de manera suave. Dice el corazón alegre en Proverbios 17:22: constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué hace la tristeza? Secar nuestros huesos, dice la palabra de Dios. También dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Eso está en Proverbios 12:4. Yo le doy gracias al Señor porque todas las mujeres que están aquí presentes
son mujeres virtuosas. Amén. Amén. Así sí dicen amén. El corazón apacible es vida de la carne, dice Proverbios 14:30, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia hace daño. Y dice aquí que en el libro de Ezequiel, lo que acabamos de leer, dice que Ezequiel miraba huesos secos y en gran manera. ¿A qué se está refiriendo Ezequiel a lo que él miraba? Él estaba viendo huesos que eran de personas ya muertas, ya fallecidas. Y busqué en un diccionario porque nos dice que la muerte es definida como la culminación de la vida. Pero cuando hablamos espiritualmente, nos dice, entendemos que la muerte es no tener a Jesucristo. Podemos estar en este mundo, sí, tal vez vemos que caminamos, comemos, corremos y decimos que estamos viviendo, pero lo que estamos es existiendo si Jesús no está en nuestras vidas. Porque dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos da vida eterna se llama Jesucristo. Y Él no vino a este mundo a traer religión, no vino a este mundo a enseñarnos una religión, sino que Él era realmente el camino que teníamos que seguir. Él vino a traer unidad cuando la religión lo que trae es división, todo lo contrario. Él vino a traernos salvación. Por eso dice Efesios en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A qué se refiere esto? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La ley nos enseña que la paga del pecado es muerte, pero Jesús vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, para que no haya más condenación de muerte sobre nosotros, sino todo lo contrario, para darnos vida y vida eterna. Decía la ley que sin derramamiento de sangre no había expiación de pecado. Por lo tanto, Jesús es ese Cordero de Dios que vino a este mundo a limpiar nuestros pecados, a limpiar nuestra maldad para reconciliarnos con Dios y poder alcanzar la vida eterna. Recuerdo en una oportunidad, llegué a terapia intensiva a orar por una persona que conocía. Estando en la parte de afuera de terapia intensiva, escuchó un jovencito que estaba esperando para que la enfermera me diera acceso para orar por una persona y me dijo, mi abuelita está allí, puede orar por ella, mi abuelita está en coma, está muy grave. Y le dije, claro que sí. Cuando entré, oré por la persona que conocía y también me acerqué a esta ancianita. Cuando comencé a hablarle, yo sé que los médicos en ese momento dicen, está en coma, ella no está escuchando y estoy hablando sola. Pero me acerqué de igual manera y comencé a hablarle y le dije, hay un único camino entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y hoy te hablo porque Dios quiere reconciliar tu vida con Él, para que tú le aceptes allí. Y si tú me estás escuchando en tu mente, puedas repetir conmigo esta oración. Y comencé a hablarle de Jesús. Cuando pasó un tiempo, este jovencito llevó a la ancianita a la iglesia un día a buscarme. Y ella se acercó para decirme, cuando escuché tu voz, comencé a repetir lo que tú me decías y yo estaba en un camino que era muy oscuro y feo en ese momento. Y mientras yo hacía la oración, comencé a cambiar de camino. Empecé a entrar en un camino completamente diferente y hermoso. Y recordé el proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El único que nos garantiza que tenemos salvación y vida eterna es tener a Jesús en nuestro corazón. Es poder caminar cada día de nuestra vida tomados de su mano. Pero hoy me pregunto, ¿por qué camino realmente estás transitando? ¿Cuál es el camino que has escogido en este mundo? Porque es aquí en la tierra donde nosotros decidimos dónde pasaremos una eternidad. Recuerdo en otra oportunidad me pasó buscando una amiga y me dijo, vístete rápido. Tengo un conocido que está en terapia intensiva y está muy grave. Quiero que me acompañes a orar por él. Cuando llegamos a ese lugar, me acerqué de igual manera a la vida de este hombre. Igual estaba en coma, estaba grave. Y comencé a hablarle de Jesús. Me acerqué a su oído y comencé a decirle, hay alguien que te ama y pagó un precio por ti. Y si este es tu deseo, repite conmigo en tu corazón, en tu mente esta oración. Y mientras le hacía esa oración, la enfermera estaba allí junto a mí y me dijo, este hombre tiene 15 días aquí y nunca le había visto tratar de mover su dedo y mucho menos en ese momento que haya corrido una lágrima por sus ojos.
Me dijo, él te está escuchando, háblale. Y le dije, yo sé que él me está escuchando. Cuando llegué a mi casa, que transcurrieron aproximadamente 15 minutos, me llamaron y me dijeron, tú que sales de ese lugar y este hombre ha fallecido. Le dije, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay muerte espiritual para los que tenemos a Jesús. Lo que hizo ese hombre en sus últimos minutos antes de partir fue que por la misericordia de Dios, Dios le permitió reconciliarse con él y partir a una vida eterna. Eso fue lo que el Señor hizo. No hubo tristeza en mi corazón porque sus días haya partido de este mundo, sino realmente a dónde se estaba yendo, a una eternidad con Dios. Cuando Jesús, hablando de huesos, fue crucificado, no pudieron quebrarle los huesos, no lo hicieron como era la costumbre en ese momento, porque él minutos antes, él había expirado. Él se había entregado a Dios y le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le dijo, Señor, consumado es. Y es lo que tenemos que aprender a hacer, entregarle a Dios nuestra vida, nuestro hueso, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque el Señor conoce lo que a ti te aflige. El Señor conoce lo que te duele. El Señor conoce lo que tú y yo necesitamos. Por eso tenemos que aprender de Jesús, a poder encomendarle a Él nuestras vidas y entregarle nuestros corazones. Y cada cosa que hagamos en esta tierra, Él no quedó en la tumba, Él resucitó, Él venció la muerte y la enfermedad, y con Él, dice, somos más que vencedores. En Él está verdaderamente nuestra victoria. Amén. Amén. Ahora nosotros que tenemos a Jesús, no podemos dejar de hablar su palabra, no podemos dejar de predicarle a otras personas, aunque esté perdido muchas veces o supuestamente para el mundo, aunque haya tal vez un diagnóstico médico contrario, aunque haya tantas situaciones, tenemos que aprender a hablar de Jesús. Y tocando el punto de hablar, llama mi atención cómo Dios le dice a Ezequiel que le profetice a huesos secos y que les diga a esos huesos secos, oíd palabra del Señor. Y nosotros muchas veces conocemos a gente que está pasando necesidad y no le hablamos de Jesús. Cuando miro que Dios le habla a Ezequiel mandándole hablar a huesos secos de muerto y le dice aún a esos huesos secos que le profetice y le hable la palabra de Dios. Cuando yo miro la asociación espiritual de lo leído, es que hoy aprendamos y entendamos que las palabras no son cualquier cosa. Pensamos muchas veces porque nacemos en un mundo donde nos dicen las palabras se las lleva el viento. No importa lo que tú digas, no importa lo que salga de tu boca, pero no es así. Cuando conocemos la palabra del Señor dice que la muerte y la vida están en el poder de nuestra boca. Tenemos que aprender a tener cuidado porque hay responsabilidad, hay consecuencia de cada palabra o de lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, el Señor nos enseña hoy a bendecir y a no maldecir. El Señor nos enseña hoy que sí, tenemos una responsabilidad como padres, muchas veces como jefe y en el lugar donde Dios nos esté colocando a corregir. Pero también hay una gran responsabilidad en nosotros de animar, de poder hablar, honrar a las personas que nos rodean. A veces a nuestros hijos solamente le damos los regaños y las exhortaciones, pero no le damos los aplausos, lo bien que lo hacen. Tú puedes, sigue adelante, Dios está contigo. Y tenemos que aprender a abrir nuestras bocas para bendecir, porque hay autoridad en nuestras bocas, porque no es cualquier cosa las palabras que salen de cada uno de nosotros, de nuestra boca. Por lo tanto, tenemos que aprender que las palabras no se las lleva el viento como nos enseña el mundo, sino todo lo contrario. Queremos ver días buenos, tenemos que aprender a bendecir. Queremos ver hijos que caminen en victoria, tenemos que abrir nuestra boca y bendecirlo. Queremos que nos vaya bien y que seamos prosperados, tenemos que aprender a declarar de manera correcta. Recuerdo aquel pasaje en el que Jesús dice en sus discípulos, pasando junto a una higuera, dice que vino a tomar de ella fruto y halló que no había higos. Y Jesús le dijo a esa higuera, nunca nadie coma de ti fruto. Dicen los discípulos que al otro día, pasando por la higuera, le dijeron, Jesús, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. Y yo me pregunto cuando leí esto por primera vez en la Biblia, porque tiene un subtítulo allá arriba y dice, Jesús maldice la higuera. Y yo digo, nunca escuché a Jesús decir, maldita seas la higuera.
Pero Jesús abrió su boca para decir, nunca coma jamás nadie fruto de ti. Y eso es una maldición. Pensamos muchas veces que maldecir es solamente usar la palabra maldito seas. Y no es así. Porque la palabra maldecir está compuesta por dos palabras. Y es mal, que se refiere a lo malo, a lo negativo, a lo perverso o a lo sucio que podamos hablar. Y decir, que tiene que ver con la acción de hablar, de confesar, de decretar palabras o de declararlas. Eso es maldecir, es todo lo malo que pueda salir de su boca y de la mía. Aunque no usemos la palabra maldito, es lo malo que sale de nuestra boca. Entonces me imaginé por un momento que Jesús, en vez de decirle a la higuera, nunca nadie coma fruto de ti, si cambiamos o volteamos la moneda, si lo queremos decir de esa manera, y encontramos a un Jesús que le dice a la higuera que de ti salgan los mejores frutos. Yo me imagino a los discípulos al día siguiente decirle, Señor, mira, los higos más grandes que acabamos de ver están justamente en la higuera que tú bendijiste, y la historia sería completamente diferente. Pero ¿por qué Dios usa lo negativo? Porque parece mentira, pero humanamente hablando, nos entra más fácil lo negativo que el aprender a hablar en bendición y el caminar en bendición en este mundo, declarando de manera correcta. Por eso hoy quiero enseñarte que hay palabras que secan y hay palabras que dan vida. Y que todo dependerá de tu boca y de la mía, de lo que tú y yo quisiéramos ver en este mundo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque tu boca dependerá que la higuera eche fruto o hagas que la higuera se seque. Y cuando hablo de higuera, me refiero a todo lo que Dios pueda poner cerca de ti, a todo lo que Dios te entregue, a todo lo que Dios ponga en tus manos. Cuando hablo de secarse, me refiero a muerte, me refiero a esterilidad, algo árido, consumido, agotado. Seco es lamentablemente lo que muchas veces hay en nuestras vidas y que no quisiéramos ver. Seco se refiere a muchas veces un diagnóstico médico donde tienes una enfermedad incurable. Seco se refiere muchas veces a relaciones rotas, relaciones destruidas en los hogares, con las familias. Seco se refiere muchas veces a un vientre estéril. Pero puedes tener hoy eso en tu vida. Puede haber ese diagnóstico hoy, pero el Señor te dice, tienes que aprender a hablar de manera correcta. El Señor te pregunta hoy, así como le dijo a Ezequiel delante de los huesos secos, ¿tú crees que vivirán? Y hoy quiero decirte, Ezequiel le respondió, Señor, tú lo sabes. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios, que Dios te dice que todo depende de ti. ¿Sabe por qué depende de ti? Porque no es una varita mágica lo que Dios nos ha entregado, no. No depende de tu talento ni tu habilidad, no. No depende tampoco de tu título, de tu carrera. Depende y tiene que ver, es con tu obediencia y la mía. Realmente es aprender a caminar en obediencia y bendiciendo como Dios ha querido, declarando su palabra de manera correcta. Es de allí que depende el que los huesos secos, el que todo lo que pueda haber seco en tu vida, en donde pueda haber esterilidad, en donde pueda haber una economía rota, es donde Dios te dice, tienes que aprender a obedecerme y hablar de manera correcta para yo bendecirte, porque el Señor nos está mandando es a obedecer. Por eso este tema se titula Obediencia Extrema, porque obedecer significa hacer lo que Él dice, no lo que yo deseo, no lo que muchas veces a nosotros nos gustaría hacer, o lo que nosotros pensamos muchas veces en nuestra mente limitada, porque la de Dios es ilimitada, que es lo correcto, sino realmente vencer, obedecer tiene que ver es con su perfecta voluntad, y no la tuya ni la mía. Ahora, su voluntad tiene 3 características, porque he hablado con personas que le digo hay que hacer la voluntad de Dios y me dicen, no, pero es que la voluntad de Dios no es buena. No, es todo lo contrario. La voluntad de Dios tiene 3 características y es buena, es perfecta y es agradable. Son las 3 características que tiene la voluntad de Dios. Pero me pregunto, ¿cómo hacemos su voluntad? Es aprender a buscar su dirección. Y su dirección está en oración, pero también está establecida en la palabra de Dios. Es allí donde vamos a encontrar lo que representa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Veo a personas muchas veces orar y preguntarle a Dios algo que tienen la respuesta en la palabra.
Y tal vez porque tienen la esperanza de que Dios responda algo contrario a lo que está establecido en su palabra. Y no, la palabra de Dios se cumple. Dios no va a contradecir su palabra. Lo que Dios ha establecido es lo que Él busca que nosotros aprendamos a obedecer. Y miro, por ejemplo, muchas veces se dice, ay, no importa, una mentirita. Esa me saca la pata del barro, como decimos en Venezuela. Esa me ayuda a que no haya un problema. Eso no va a trascender, eso no es mucho. Una mentira no es gran cosa. Pero el Señor nos dice, para obedecer tenemos que aprender a dejar la mentira. Cuando miro la palabra del Señor hablando de obediencia, Él nos dice que honremos a nuestros padres. Pero veo a tantas personas que dicen, mi papá no fue bueno conmigo, mi papá no fue el más correcto, mi papá no hizo lo mejor. Pero yo quiero decirte que cuando Dios nos dice que obedezcamos y aprendamos a honrar a nuestros padres, no pone allí un paréntesis, si tu papá fue bueno o si tu papá fue malo. Indiferentemente del padre que te haya tocado tener en esta tierra, el Señor nos manda a honrarlo. Es más, dice, es una promesa que Dios hace, un mandato con promesa donde dice que largura de días traerá sobre nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que honrar a nuestros padres. A los hijos les dice, hijos, obedeced a vuestros padres. A los padres les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando somos casadas, a las mujeres nos dice, sujetaos a vuestros maridos. Yo sé que nos gusta mucho a las mujeres, pero es lo que nos manda el Señor. Y luego nos dice a los hombres, le dice, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A los hombres les pide que tengan sabiduría con nosotras, pobrecitos. Pero sí le dice que como a vaso más frágil. A vaso más frágil no significa, mujeres, que en el hombre no hay fragilidad. Lo que nos quiere decir es que obedezcamos. El hombre nos trate a nosotros porque somos más sensitivas que los hombres. A eso se refiere. Y cuando hablo a nivel de iglesia, buscando la palabra o lo que significa la voluntad de Dios y el obedecer, nos dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Lo comento porque muchas veces me dice, no sé cómo es obedecer. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios? Y cuando miro la palabra de Dios es la voz más clara de Dios para nuestras vidas. Y no importa el tiempo, el proceso, la situación que usted y yo podamos atravesar, en ella hay respuesta para toda situación que podamos estar viviendo en este mundo. Por eso hoy quiero enseñarte que en Hebreos 5:8 dice de Jesús que aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. No hay condenación para quienes le obedecen, sino es salvación y vida eterna lo que Dios ha prometido. Por lo tanto, obedecer es mejor que cualquier sacrificio que usted pueda prometerle a Dios. Por eso me gusta mirar a Ezequiel. Por eso les hablo de este profeta, porque él no cuestionó a Dios. Dios le dijo, háblale a los huesos secos. Y él comenzó a profetizar lo que Dios le indicaba. No le dijo Ezequiel, a mí me parece, Señor, que tú no te has dado cuenta que son un montón de huesos secos y muertos allí, de los restos de esos muertos. Ezequiel no tomó esa actitud, sino él obedeció. Por eso quiero decirte en esta tarde que la obediencia trae bendición. La obediencia te pasa a otro nivel. La obediencia hace que lo de Dios fluya en ti y a través de ti. Por eso te conviene obedecer. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas, te conviene obedecer. Ahora, Ezequiel obedecía porque tenía confianza en la eficacia de la palabra. Y aquí la gran diferencia. ¿Por qué muchas veces no obedecemos la palabra de Dios? Porque no está nuestra confianza en que es buena, perfecta y es agradable. En que Dios quiere lo mejor para tu vida y para la mía. Y por eso Él desea que nosotros obedezcamos. La palabra realmente es real para ti. La crees, la estás obedeciendo. Porque allí la gran diferencia de Ezequiel. Creer y tener la confianza en la eficacia que había en la palabra de Dios. Y por eso muchas veces tenemos que examinar nuestras vidas.
A veces decimos que creemos la palabra de Dios y que debemos declararla y lo conocemos. Pero, ¿qué nos ocurre en momentos de debilidad? Empezamos a decir, Señor, yo no puedo más, yo tiro la toalla, yo lo voy a abandonar todo. Pero, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Diga el débil, fuerte soy. Pero estamos declarando eso. Estamos diciendo realmente, Señor, yo siento hoy que no tengo más fuerza. Pero pegada de ti tú eres mi fuerza. Eres tú mi refugio. Eres tú la roca fuerte de mi salvación. Es pegados de Él que realmente podemos declarar y profetizar cada palabra que Él trae sobre nuestras vidas. Yo miro en el Salmo 23 y todos lo amamos. Jehová es mi pastor y nada no me faltará. Pero cuando veo en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero ¿qué nos ocurre cuando estamos en ese valle de sombra de muerte? ¿Qué nos ocurre cuando estamos en situaciones adversas? Somos de los que levantamos la voz y decimos, no tengo de qué temer, porque tú has prometido que aún en medio de cualquier situación tú vas a estar conmigo y tú eres mi fuerza. Eso es obedecer la palabra del Señor. Eso es aprender a declarar y hablar lo que Dios ha dicho sobre tu vida y sobre la mía. Dice el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, ¿de qué tememos? ¿Por qué un virus va a traer terror a nuestras vidas? ¿Por qué una pandemia nos va a atemorizar y a detener el poder de Dios sobre cada uno de nosotros cuando entendemos que si estamos con Él, le pertenecemos a Él? Ni un cabello de nuestra cabeza es tocado sin que Él lo permita. Y no hay nada que te saque de este mundo antes de tiempo si no has cumplido la perfecta voluntad de Dios en esta tierra. Si no has terminado tu propósito y tu tiempo. Tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Te hablas la palabra realmente? Eres de los que desde que te levantas estás hablando la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que Dios te ha entregado. ¿O es todo lo contrario? Comenzamos a hablar como el resto del mundo lo hace. No sirve, no funciona, todo me sale mal. Y así pare de contar la cantidad de declaraciones que muchas veces, aunque conocemos la palabra de Dios, abrazamos declaraciones incorrectas. Y Dios dice, ¿cómo te bendigo? Cuando tu declaración es completamente lo contrario. Cómo Dios trae bendición sobre nuestras vidas cuando no abrazamos, cuando no nos apropiamos de lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Es cuando confiamos en Él que la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. Cuando decimos, Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. No quiero hacer mi voluntad en este mundo porque mi voluntad fracasa, porque mi voluntad puede tener consecuencias erradas, consecuencias incorrectas, consecuencias que no quiero vivir. Pero tu perfecta voluntad es bendición sobre mi vida. Y es lo que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Cuando miro Deuteronomio 28, y no pudiera hablar de obedecer sin recordar este pasaje. Dice en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero no culmina allí. Dice, vendrán sobre ti sus bendiciones y te alcanzarán. Dice, cuando aprendemos a obedecer, a guardar sus mandamientos en nuestra vida. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca, los rebaños de tu oveja. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti, y por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Dios te da. ¿Producto de qué las bendiciones de Dios? Producto de obedecer y guardar su palabra.
El Señor quiere bendecir tu vida y la mía. Lo que necesita es un corazón quebrantado. Lo que necesita es una vida que le dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino haz tú la tuya en mí, porque tu voluntad traerá bendición sobre mi vida. Porque tu voluntad, aunque al principio parece muchas veces que no nos gusta, que no es lo mejor, pero su voluntad es bendición. Y no solamente hablando de una eternidad, sino también caminando en esta tierra. Por eso dice, continúa diciendo Deuteronomio 28:10: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y no se aparten las palabras de tu boca que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. Yo no sé cuántos podemos decir amén a cada promesa que Dios establece. Si no apartamos su palabra de nuestras vidas, si buscamos caminar agradándolo a Él, porque es tiempo de caminar en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea bendecirte. A veces decimos que le amamos y cantamos muchas veces, adoramos, expresamos palabras de amor hacia nuestro Dios. Pero me gusta recordar lo que Jesús nos enseña en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me gusta recordar las palabras de Jesús, porque nos está diciendo que si nosotros le amamos, no es porque cantemos canciones nuestra demostración, sino nuestra demostración es guardar sus mandamientos. Si realmente amamos al Señor, tenemos que examinar cuánto guardamos su palabra. Cuánto realmente podemos decir que amamos al Señor es a través de guardar su palabra. Dice: y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amo pensar tan solo en la manifestación de Dios. Él ha prometido manifestarse a tu vida y a la mía si nosotros le amamos y guardamos su palabra. ¿Y cómo es esto? Manifestarse es mostrarse Dios, es dejarse ver en tu vida. Es que todo lo que tú hagas en esta tierra puedas tener una manifestación divina, pueda estar Dios respaldándote, pueda estar Dios acompañándote. Yo no sé cómo se llame en esta tarde el área que tal vez has traído a este lugar, un área seca, un área en la que no estés viendo los milagros que estás esperando. Pero yo quiero decirte hoy que el que resucita a los muertos está aquí, que el que restaura está aquí, que el que cambia los diagnósticos médicos está aquí. Y Él te dice en esta tarde, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él te dice en esta tarde: si tan solo obedeces mi palabra y aprendes a caminar de acuerdo a mi perfecta voluntad, en esa obediencia, en esa sumisión, entendiendo que debes declarar, hablar de manera correcta, entonces Dios desea bendecirte. Y yo quiero pedirte en esta tarde, porque yo no sé qué es lo que has traído tú en tu vida y en tu corazón. No sé por qué estés realmente atravesando. Pero si algo quiero decirte es que el Señor está aquí. Y yo quiero pedirte en este momento que tú puedas cerrar tus ojos para poder orar por ti. Y que lo primero, hoy que has entendido, que tal vez te sientas que has estado vivo, pero si no has tenido al Señor, lo que has estado es existiendo. El Señor está aquí tocando la puerta de tu corazón y de tu vida. Y te dice: si tú me aceptas y me recibes, yo haré morada contigo. Y pasarás de una muerte espiritual a una vida eterna. Yo quiero pedirte allí con tus ojos cerrados que tú puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde, yo te acepto, yo te recibo como mi personal Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu Santo Espíritu me ayude a caminar en obediencia todos los días de mi vida en esta tierra. Y seas tú dirigiendo cada uno de mis pasos. Muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Yo quiero orar por ti en esta tarde. Señor Jesús, yo he hablado tu palabra. Precioso y dulce Espíritu Santo, reconociendo que el único, Señor, que transforma las vidas eres tú. Reconociendo en esta tarde, Señor, que a quién iremos sino a ti. En medio de todo lo seco que pueda haber en la vida de todas las personas que están aquí presentes o que estén mirándome, escuchándome a través de YouTube. Si algo, Señor, es que tú no has cambiado y tú se lo quieres decir hoy a cada uno de ellos. Tú sigues siendo el mismo precioso Jesús. Y yo declaro en esta tarde que todo lo seco que había en sus vidas ahora mismo recobra vida por el poder de la palabra. Yo declaro en esta tarde en el nombre de Jesús que toda célula cancerígena y todo diagnóstico médico es cambiado en los cuerpos por el poder de la palabra, declarando que se seca, que se muere todo virus, toda bacteria, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ordenando a los cuerpos que se alineen ahora mismo y comiencen a funcionar de manera perfecta, como tú lo has establecido. Y prometemos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Todo lo seco, toda división que ha querido venir a los matrimonios, a las familias, en el nombre de Jesús lo declaro ilegal, declarando que el que da vida, que el que da paz, que el que restaura está aquí y que Él desea transformar nuestras vidas. Señor, seas tú tocando cada corazón afligido, seas tú, Señor, libertando cada mente entenebrecida, seas tú, Espíritu de Dios, ahora mismo ministrando a cada vida que me esté escuchando en este momento, que tú no has cambiado, que tú eres el sanador, el libertador, el restaurador. Seas tú manifestándote a cada vida, Señor, trayendo a nuestros corazones, Padre, un deseo de agradarte, un deseo de obedecerte y enseñándonos a hablar de manera correcta, porque de cada palabra ociosa que demos en este mundo, que hablemos, daremos cuenta un día delante de ti. Recibe tú toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.